Acabé de llegar a Madrid ayer y me voy a quedar aquí una semana. Entonces, este video va a ser acerca de cómo es la vida en Madrid. Y te lo voy a mostrar en una semana. Estoy quedándome con una amiga que ya vive acá. Entonces, creo que ahí la experiencia no va a ser tanto de turista, sino más bien vamos a coger las recomendaciones que ella me da. Entonces, que la aventura comience. Bueno, parece que no es tan lejos, pero eso es algo como que cuando vives en una ciudad gigante, todo parece cerca cuando se ve en el mapa, como que a unos cuantos bloques, pero en realidad está súper lejos. Cuando yo vivía en Berlín era tan normal. Y ahora que vivo en Colonia, que es una ciudad más pequeña, pensé que estaba a 5 minutos y resulta que está a 20 minutos caminando. Entonces se volvió un poco como shocking al principio y tienes que acostumbrarte. Pero lo lindo de todo esto es que en el camino siempre hay cosas que explorar, entonces ahí ya las cosas se ponen diferentes. And we arrived to this Nora place. Un lugar muy acogedor en donde escaneas el código y abres el menú. Lo tienen en inglés y en español. Son estos lugares en los que me encanta sacar mi journal y empezar a escribir. Una de las cosas también que me encantó de este lugar es que tienen café de especialidad y te ofrecen diferentes tipos de leche. A mí me encanta la leche de coco, entonces me encantó que incluso así no haya perdido la consistencia del cappuccino. Y luego me sirvieron esta delicia de plato, huevos Benedict con jamón ibérico, y me encantó, estuvo delicioso. La verdad es que la pasé muy bien y te lo recomiendo 100%. Y bueno, el baño también es un poco singular. Cute. Y nos vamos a visitarle a mi amiga. Bueno, no, nos vamos a dar el encuentro con ella porque queremos ir a comprar unas cositas para un brunch. Así que me encontré cerca de su casa y caminamos hacia una tienda que ahora les voy a mostrar. Pero primero van a ver la arquitectura de las cosas que pasamos mientras caminamos hacia allá. Y como te digo, es toda una experiencia caminar en Madrid. Obviamente era una tienda ecuatoriana que estuvo delicioso, o sea, de verdad que me distraje y no pude hacer una toma de las empanaditas y del pan de yuca que compramos. Y luego regresamos a su casa, esto era domingo, regresamos a la casa de mi amiga a jugar Mario Bros, porque, ¿por qué no? Y bueno, el primer día disfruté caminando alrededor y de merienda nos pedimos estos ramens deliciosos que igual te los recomiendo 100%. Hoy estamos en el día 2, que es lunes. Ya nos levantamos, obvio, ya estamos cambiadas, ya desayuné. Y pues de aquí voy a coger un café porque el cielo está exquisito, ya les muestro. Me voy a ir a pedir un café, voy a pedirle un matcha a mi amiga y de ahí voy a regresar a seguir trabajando. Mira ese cielo azul exquisito que si yo lo tuviera todos los días en Colonia, quizás no me parecería tan extraordinario, pero la verdad es que me encanta. Bueno, y hoy vamos trabajando desde que regresé con el café, o sea, me olvidé de tomar el video. Este lugar de acá, muy bueno, muy deli, puedes trabajar allá también, pero no hay nada mejor que trabajar con un setup desde la casa. Y en este caso fui muy afortunada de poder trabajar desde el departamento de mi amiga. Y luego, obvio, llegó la hora de comer el almuerzo y nos fuimos por estas empanadas deliciosas de un lugar venezolano. Uf, las tienes que probar. Ya le mandaste a tu empanada. Como no tengo idea. Y claro, obvio, como no todo es comida, seguimos trabajando y ya se volvió al día 3, en donde fuimos a este restaurante delicioso que te lo voy a mostrar acá. ¡Qué rico! Amé desde la comida hasta el ambiente y lo cálidas que son las personas que nos recibieron. Totalmente recomendado. Literal. Luego, a la salida de este mercado, claramente hay muchísimos lugares para visitar y caminar, entonces queda perfecto para un digestive walk. Te digo, Madrid es sensacionalmente gigante y me encanta que incluso en el invierno, a medio invierno, tienen los cielos azules y hay mucha vida en la ciudad y todo es gigante. A mí me fascina porque hay demasiados estímulos, hay mucho que ver y solo caminar se siente como una aventura. Luego, como la vida es corta, fuimos por un bubble tea en un lugar que te lo voy a poner acá y estuvo igual muy bien. Yo nunca he probado el sabor de taro, pero a mi amiga le encanta. Si te gusta el dulce, te recomiendo ese. Yo me fui por un maracuyita, un passion fruit, que igual estuvo muy bien. Madrid ha sido re placentero. Yo siento que si eres
una persona de Latinoamérica y no tienes el tiempo de irte de volar las 18 horas al otro continente, pero quieres un poco de Latinoamérica, comida, ambiente, gente, pues no es lo mismo, pero es como un pequeño placebo para el momento y me encanta, la verdad. Hoy tenemos una inauguración y les voy a mostrar. Fuimos a esta inauguración de Boral Torcuato, muy interesante. Te dejo un par de snapshots que hice de ese día. Tiene 3 habitaciones con ambientes diferentes y un bar increíble. Déjame decirte que este edificio se construyó en 1923, por eso se llama así el bar, 1923. Yo creo que si vas y lo visitas vas a tener una experiencia culinaria exquisita. Te lo recomiendo y bueno, no te puedo dejar todo lo que viví allá adentro para que tú vayas y lo experimentes por ti misma. Al día siguiente teníamos una sesión de fotos en Barro, un lugar espectacular y es de verdad muy delicioso, como podrás ver. Y obviamente después de la sesión de fotos pudimos tener la oportunidad de comer todo lo que estaba ahí, así que salí muy satisfecha. Luego me fui por una caminata al Parque del Retiro, es muy bonito también. Y luego me encontré con un lugar donde vendían flores muy bonitas y le compré un ramo a mi amiguita de regreso a casa. Al día siguiente me faltaba experimentar lugares donde podía trabajar, tomar un cafecito y pues fuimos con mi amiga a Casa Om, que estuvo delicioso. El ambiente es muy cozy y lindo, como podrás ver, súper aesthetic. Como desayuno me comí unos chilaquiles 10 de 10, te los recomiendo. Y para cerrar con broche de oro fuimos a Barra, que es un lugar espectacular, igual de comida deliciosa y un ambiente que podría decir que es 100 de 10. Con vinos muy buenos y en general la comida deliciosa. Acá te dejo un par de snapshots que igual pude tomar de algunos platos que comimos. Y con esto se terminan estos 6 días en Madrid. Si te gustó alguna de estas recomendaciones, dale like. Y si usas alguna de estas recomendaciones, suscríbete para más. Y ya sabes, encuentra lo que te mueve y dale con todo. Chao.